Esta se llama Guangulén, estrella. Este es Antul Sol. Antul Sol. Antul. Y la luna. Antul. Y este es Guangulén. Y esta Luna Quillén. En esta parte que trata sobre el conocimiento mapuche, aquí vamos a ver sobre el idioma mapuche, el mapu común. Y aunque ustedes no lo crean, hay sectores de la región metropolitana, caballero tiene que escuchar. Hay lugares de la región metropolitana que tienen un nombre en mapuche. Incluso lugares que a lo mejor ustedes ni sabían con ese idioma. El mundo de arriba, el Huenu Mapu, después el Rañim Huenu Mapu como el intermedio, el Nag Mapu, que es el mundo donde habitamos nosotros, y el Minche Mapu, donde están los espíritus de abajo, que no son el infierno ni nada, son como espíritus que están en lo oscuro, porque tiene que ver con historias, relatos míticos, relatos de origen. Valores y se devele la necesidad de que todas las personas conozcan que el conocimiento mapuche también tiene la posibilidad, no sé si de ser científico, pero de alguna manera de organizar y de poder visualizar una forma de comprender el mundo. Es soltera. Es soltera igual. Si son niñitas, ¿cómo van a ser casadas? No se pueden casar todavía, pues chiquillos. Muy grandes. Somos muy chiquitos. Algunos que no estamos. Sí, unos 20 más, pues. Unos 30. Hay una que está. Tía, ahí le toma foto. Sí, mírame, a ver. Bueno, para nosotros este tipo de exposición suponen un desafío muy particular, porque tenemos que salir de la academia, del conocimiento ultra sofisticado que producimos en nuestros centros de estudio a nivel de difusión y particularmente de escolares. Eso nos supone un esfuerzo especial de tener que traducir nuestras complejidades a discursos más sencillos. Dentro del culchún se colocan semillas, se coloca tierra, piedrecita, palo, remedio, y antes de cerrar, la machi generalmente coloca su aliento o su voz adentro y después lo cierra, porque este culchún por lo general es de cuero, ya sea de cuero de chivo o también de cualquier otro animal, y la base es de madera de laurel generalmente. A ver, la importancia es que tomemos en cuenta que somos parte del mundo mapuche todos, que no es una cosa distinta. No podemos hablar de mapuches y chilenos como muchas veces se ha hecho. Creo que es importante que nos integremos de una vez por todas, porque todos somos parte mapuche y en nuestro ADN hay una parte mapuche. Está comprobado ya científicamente. Por ejemplo, el japonés es muy similar al mapudungun en ese sentido, que la construcción de palabras se va a formar por estas partículas. Y por ejemplo ahí tenemos una muestra de la construcción de ciertas palabras. Por ejemplo la última, Yiwinkopke, pan de grasa, o pan hecho con grasa o hecho de grasa. En esta exposición se muestra cómo se construye el conocimiento mapuche, y la verdad es que tiene elementos que son propios de la ciencia, del método científico, como la observación, el probar, pero también tiene elementos que son de la ética y que tiene que ver con el mundo mapuche. O sea, una ciencia y un conocimiento mapuche tiene que respetar la naturaleza. Lo pintan con el lápiz ajustado para que sea más fácil. Mira, ponte tu lápiz. Acá está el ¿Quién sabe lo que anda por acá volando en el Rañim Huenu Mapu? ¿Quiénes vuelan por acá? Los pájaros. Y después, ¿quiénes viven acá en la tierra? Los animales. ¿Y quiénes más? Muy bien. Las personas. Rumen moyen meu, ni rumen moyen meu. Petu pollita ni piuque. Petu pollita ni piuque. Poyene kayam, pitu figa, ni huachaco nañe, ni huachaco nañe. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey!
ir y darnos cuenta. Uno al mirar, al observar, al levantar el problema, uno se da cuenta cuáles son las soluciones. Entonces, hasta aquí, mira, de lo que es observar, resolver el problema, darse cuenta, esos son pasos específicos de la ciencia. Pero además los mapuches contemplan el espacio comunitario, la vida, biodiversidad y lo sagrado que se concibe. Se logra ser quinche, ser un sabio. Pero ser un sabio es como ser un científico, pero mucho más que ser un científico, un sabio tiene que respetar la comunidad, un sabio tiene que respetar la naturaleza, un sabio tiene que valorar la naturaleza y no puede hacer nada contra la naturaleza. Entonces, en cambio, el científico puede inventar algo y sí puede destruir a la comunidad y puede destruir la naturaleza. Entonces, esa es la diferencia epistemológica del conocimiento mapuche. Yo me llamo Rayé Ñancucheo. Rayé, la hermana Millaray. Millaray Yalen. Ya, yo me llamo Rayé Ñancucheo y mi nombre significa flor y mi apellido significa Ñancucheo, gente de montaña, y Cayul, seis caminos, porque viene de Cayu y un camino. Escuchando los relatos de los antiguos, escuchando el hablar, el kimun, el conocimiento se transmite con el mapudungún, que en nuestro estado está, y también con la vista, que sería la forma de cómo nosotros ponemos nuestra vestimenta. También nos vestimos en relación y vemos una relación de cómo vemos el mundo. ¿Ya? El mapuche es muy respetuoso de todo lo que nos rodea, por ejemplo de la tierra, del pasto que nosotros estamos pisando, porque nosotros no somos más que este pasto que estamos pisando nosotros ahora, sino que somos parte de él, de los insectos, y de aquí abajo existe mucho más vida que nosotros. Entonces el mapuche lo que hace es respetar y dar gracias por estar aquí viviendo en esta tierra y pide permiso. Sáquenle el exceso de pintura. Muy bien. Saquen ahí el exceso de pintura para que les resulte. Saquen el exceso de pintura. Me parece una iniciativa excelente en la cual puedan participar los estudiantes acá, en poder comprender de mejor manera la cosmovisión mapuche, poder apropiarse de los símbolos que ellos manejan para poder también generar un mayor respeto y una mayor cultura en ellos respecto al pueblo mapuche. Pero bacán, es mía. Es muy entretenido, ya que uno puede aprender muchas cosas que a lo mejor se olvidan con el tiempo, pero antes era fundamental para este país. Ya, cosa bonita. Sí, elegante. Uno no tenía nada de conocimiento de todo esto y al hacer este taller los niños pueden conocer mucho más de lo que era antes. Si las pides, ayuden al niño, por favor. ¿A cuál? Gracias. Ay, gracias. Bien llamaba la machi llamaban a los pies y tenían como un tipo de escalera para subir. Ay, sí, es verdad. Miren, eso es muy importante. El machi que manejaba el bus tenía esta especie como de escalerita, ¿cierto? Que tú mencionas. Y en algunos lugares se le llama regue. ¿Cómo se llama? A ver. Regue. Y el regue, en algunos lugares, se asemeja a una especie de escalera. ¿Y saben por qué? Porque cuando hace su ceremonia, algunas veces el machi sube en esa escalera para tener una relación más directa con estos espíritus o fuerzas que viven en el cielo o en el Huayno Mapu. Amarraban con piel de animal, amarraban rápido y el mismo machi tenía que hacer el... ¿Les muestro un cultur? Ya. ¿Ya quieren sacar? Este culcul que ustedes ven acá lo utiliza el huerquén. ¿Quién es el huerquén? El huerquén es una persona enviada por un lonco. Un lonco es un cabecilla de una comunidad, ¿ya? O una machi también lo puede hacer. ¿Y cómo suena este culcul? El culcul también tiene un alcance en un radio de 1,5 kilómetros en suelos planos, pero si nosotros hablamos de un cerro o un valle,
tiene un alcance o un radio de 5 kilómetros. El culcul se puede escuchar a 5 kilómetros, ¿ya? Y el sonido que emite el culcul es este. Muchas gracias por haberme escuchado y valorar. Y hoy día vine a dar una vuelta a lo que era la feria científica y me encuentro con este stand que es bastante interesante. Me acerqué porque me interesa mucho personalmente mucho la cultura mapuche y además me veo con que tiene mucha información de ciencia y cómo la cultura mapuche aborda el tema de la ciencia, la medicina, y eso es muy importante de complementarlo con todo lo que es la ciencia más tradicional, por así decirlo. Cada vez más, o sea, acercarnos a todos a la cultura mapuche y poder valorizarlo más, considero que es muy importante y que esté no solamente temas científicos, sino que en todas las ferias y en todos los ámbitos que involucren estudiantes, que involucren la cultura, deberían estar presentes en todas partes para poder informarnos a todos los que nos interesa y de a poquito ir interiorizándonos más en lo que es la sociedad mapuche. Para mí como poeta mapuche y como narradora es muy importante que se haga en esta feria porque uno da a conocer la literatura y la cultura del pueblo mapuche. Y no solamente la literatura, sino que también todas las tradiciones que encierra el pueblo mapuche. Tradiciones que por muchos años han estado escondidas y que hoy día, de a poco, muy de a poco, han podido salir a la luz. Un día salimos con mi abuelo y media docena de perros a buscar panales. Él era un especialista en la conservación de abejas y haciendo chicha de miel. Era un experto en su aroma, sabor y color. Me dejó a distancia prudente con los perros. Según él, las abejas me iban a desconocer. A lo lejos vi cómo mi abuelo ejercía un extraño poder sobre las abejas. No quise aceptar que estuviese loco. La verdad, me alegré de ser yo la única testigo de lo que vi y escuché. Vi a mi abuelo convertido en un tronco de árbol cubierto de abejas que empezó a agitar sus ramas. Abracé la tierra para que me sintiera su amiga y me soltara. Sentí sobre mi cuerpo pasar los perros aullando. Un panal de abejas avanzaba hacia mí. No respiré. Tomó de mi mano y volamos sobre murras, troncos y piedras. Aterrizamos en un estero a la salida de la montaña. Las abejas le tienen miedo al agua, pensé, y me zambullí. Las aguas me hablaron mientras flotaba. Calma, no hacen nada. Este es su territorio. Nosotros no respetamos su casa. Era la voz de mi abuelo que me amparaba hasta debajo del agua. Por las aguas cristalinas se fue mi terror. El abrazo de mi abuelo me devolvió el espíritu al cuerpo. Y una sonrisa de niño asustado floreció en su anciano rostro al decirme que cerca estuviste del león.